Buenos días mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a realizar un recorrido por el mundo neoclásico. Para ello, empezaremos por conocer algunas características que influyeron en la literatura latinoamericana neoclásica. Iniciemos nuestro recorrido partiendo de las siguientes temáticas: hechos históricos, literatura del neoclasicismo, la lírica del neoclasicismo, la narrativa del neoclasicismo, el teatro del neoclasicismo y el ensayo del neoclasicismo. Empecemos por conocer que el neoclasicismo es un movimiento artístico y literario que surge en Europa a mediados del siglo XVII y tiene su gran auge en el siglo XVIII. Luego se expande por toda América. Este movimiento trae consigo grandes transformaciones en la ciencia, el arte y el pensamiento. El pensamiento del hombre. ¿Por qué, muchachos? Porque en esta época se decía que prima la razón como eje fundamental del pensamiento y funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen especial interés en la ciencia y también sus principios están en la ilustración. Cuando nosotros hablamos de la ilustración, este es un movimiento que surge en Francia y se sostiene que se debía combatir la ignorancia y el dogmatismo, o sea, a ser sometidos con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Ahora vamos a conocer algunos hechos históricos que marcaron tanta tendencia en el neoclasicismo. Una de ellas fue la Revolución Industrial. Este fue un proceso de transformación tecnológica que trajo consigo grandes cambios económicos y sociales. ¿Pero por qué? Porque este hecho inicia en el siglo XVII en Gran Bretaña y llega a América a mediados del siglo XVIII y XIX. ¿Cuál fue el mayor cambio que tuvo? El gran cambio que trajo fue la revolución industrial que se dio en la economía, debido a que se pasó de una economía rural. Cuando ellos hablan de la economía rural, se están refiriendo a una economía basada en la agricultura, a una economía urbana que es un comercio industrializado, porque ya comenzaron a traer sus máquinas para ir pasando la mano de obra humana. Y por ello surgen grandes problemáticas sociales como lo son el desempleo. Y a causa del desempleo nacen los robos, las tasas de homicidio. Entonces empezamos a ver pícaros en nuestra sociedad y algunos escritores se basan en este tipo de personajes para realizar sus obras. Otro hecho que sucede es la ilustración en América. Cuando hablamos de la ilustración en América estamos hablando de algo político. Lo que buscaba la ilustración en América era ayudar a entender los ideales de la libertad y contribuir a la reivindicación de los indígenas y de los criollos en la sociedad, porque realmente ellos siempre tenían como ese papel de esclavos. Entonces, lo que la ilustración americana quería era reivindicar su lugar en la sociedad. Otro tema importante es el arte. El arte tenía una visión moral encaminada a un fin educativo. Siempre se quería buscar un fin educativo, pedagógico, cosa que buscara dejar como una enseñanza. Otros hechos históricos que fueron fundamentales, también importantes en Latinoamérica, fueron la independencia de Colombia en 1810 y la de Brasil en 1820. Ahora vamos a ver un poco de la literatura del neoclasicismo. Empecemos por saber que la literatura del neoclasicismo en Latinoamérica se desarrolla en el siglo XVIII y XIX y se caracteriza por destacar la razón de las ideas por encima de los sentimientos. Para ellos era mucho más importante la razón que los sentimientos, entonces buscaban que sus hechos fueran que se pudieran comprobar. Entonces, algunos neoclásicos tienen claros mensajes políticos que funcionan como una invitación a la lucha, propiciando el discurso de la libertad que motiva al pueblo americano a conseguir la independencia. Entonces esos escritores lo que buscaban era incentivar al pueblo a que se independizara. La literatura neoclásica también busca recuperar el universo greco-latino. Bueno, muchachos, esto es muy importante. Entonces vamos a hablar primero
que cuando hablamos del término grecolatino estamos haciendo una referencia a la mezcla de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se formaron a partir de la fusión de dos pueblos. ¿Cuáles son estos pueblos, muchachos? Son los griegos y los romanos. Ahora, si vamos a entrar ese término grecolatino en la literatura, tenemos que hacer referencia a la producción literaria que se llevaron a cabo durante la antigua Grecia y la antigua Roma. Algunas de estos, o un ejemplo de las obras que se dieron en estos tiempos, pueden ser la Ilíada y la Odisea de Homero. Estas obras giran en torno a la guerra de Troya y se debe tener claro que fueron los griegos quienes elaboraron toda una serie de características artísticas y filosóficas que fueron imitadas por los romanos. Pero hay que hacer como un paréntesis acá y decir, ¿por qué los romanos hacían eso? Ellos lo hacían porque lo que buscaban era imitar el éxito político, militar, cultural, literario que tenían los griegos. Y todas estas ideas se fueron expandiendo por toda Europa y luego por América. Ahora vamos a ver algunas características de la literatura neoclásica de Latinoamérica. Bueno, entonces aquí vemos que la primera de ellas son los temas que se desarrollaron fueron directamente relacionados a la libertad y el progreso. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el autor era que el pueblo se independizara de la corona. En la lírica se incluye, en la lírica del teatro se incluye lo heroico, o sea, siempre se buscaba rescatar como esa tradición de los héroes que defendían la patria. Sean las primeras formas descriptivas de la belleza de la naturaleza, o sea, ya la naturaleza pasa como a un primer plano donde se empieza a ver su naturaleza por el contexto en el que se desarrollan estas situaciones heroicas que viven su contexto cultural. La literatura se mantiene al servicio de la causa de la independencia. Realmente en este contexto todo giraba en torno a la independencia, y también la intención política se convierte la literatura en militancia, y es muy relacionado con lo que veníamos hablando de los héroes que buscan defender la patria. Ahora empezaremos a ver un poco de los géneros de la literatura neoclásica. Dentro de los géneros de la literatura neoclásica encontramos la narrativa con la novela latinoamericana, la lírica con el himno, oda, elegía y la silva. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de ellas. Entonces, encontramos que la lírica maneja diferentes formas métricas, como lo son el himno. ¿Qué es el himno? Entonces, el himno es una composición poética escrita para ser cantada. La oda busca expresar admiración hacia algo o alguien, es algo utilizado mucho para idealizar a ese héroe de la patria. La elegía es una composición poética de tono triste, entonces ahí es donde mostraban como todo ese dolor cuando morían sus soldados y esas situaciones de sangre que se vivían en esa época. Y la silvia, que se compone de versos hectasílabos de 7 sílabas y endecasílabos de 11 sílabas que se intercalan entre sí. El teatro, que es el teatro neoclásico, y el ensayo. ¿Qué pasaba con el ensayo? Evidenciamos más el ensayo en cartas, memorias y discursos. Ahora vamos a ver un poco de la narrativa. Entonces vamos a ver un poco de la narrativa neoclasicista. Entonces, la narrativa refleja los conflictos políticos, económicos y religiosos y buscaba la independencia y las ganas de encontrar autenticidad en todas las corrientes literarias y artísticas. Ellos exaltaban las ideas del pueblo para ser independientes y se caracterizaban por la sencillez de las palabras bien pensadas. De lo que más se escribió fue el gusto por el campo, ya que se producía un sentimiento por la naturaleza inexplicable. También es importante saber que la narrativa del neoclasicismo se limitó a las crónicas y diarios de los españoles en un principio, en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX apareció la primera novela latinoamericana, el cual es el Virgilio Sarmiento. ¿Cuáles fueron los temas de la narrativa? Los temas de la narrativa fueron las costumbres de la sociedad colonial, la moral religiosa y las condiciones de la vida del hombre americano.
Los recursos literarios que manejaban estas obras eran ejemplos moralizantes, realismo descriptivo, siempre describían muy bien su contexto y empleaban coloquialismos y críticas hacia la sociedad. Autores y obras. Dentro de los autores encontramos a José Joaquín Fernández de Pizarro. Él es el gran iniciador de la novela americana y su principal obra es El Periquillo Sarmiento, que más adelante la vamos a analizar. Ahora, muchachos, vamos a dar un vistazo a la lírica. Y entonces hablemos de ella. La lírica crea un apogeo por la posesión patriótica, donde se habla de hechos de la guerra y de la independencia. Se crean himnos para las nuevas naciones y el tema común es la libertad y el progreso. También ellos exaltaban grandes batallas y historias que se cantaban a los héroes. ¿Qué pasaba con la lírica? También había algo común. La lírica siguió con la norma estética de la versificación de rimas, propia de la tradición clásica. O sea, cuando estamos hablando de la tradición clásica, estamos hablando del pueblo griego y del pueblo romano. Estas obras eran precisas y con mucha claridad. Los temas que se manejaban eran el patriotismo y el deseo de la independencia, la belleza del paisaje americano, el dolor por la muerte de los soldados americanos. Algunos recursos literarios que podemos observar en ellas son las figuras literarias, como metáforas y también podemos ver tonos heroicos o épicos y rimas consonantes. Algunos autores y obras destacadas es Andrés Bello, quien era un venezolano, filósofo, filólogo y gramático, reconocido por su obra La agricultura de la zona tórrida. Esta obra representa esa visión a expresar esa belleza del paisaje americano. Vamos a continuar ahora, muchachos, con el teatro neoclásico. El teatro neoclásico nace hacia la mitad del siglo y está dirigido a la clase media. ¿Cuál era su finalidad? Su finalidad siempre buscaba ser didáctica y buscaba dejar una enseñanza. La tragedia y la comedia eran los géneros más representativos del teatro del siglo XVIII. La tragedia neoclásica fue la forma más didáctica y moralizadora del teatro y se pretendía transmitir un ideal de defensa de la libertad opuesto a la tiranía. O sea que siempre hacían como una crítica a lo que estaba pasando en la sociedad a través del teatro. La comedia neoclásica estaba dirigida a la clase media, cuenta con sus personajes particulares y tiene temáticas domésticas y un lenguaje cómico pero muy sencillo. El teatro también neoclásico se caracteriza por tener cualidades didácticas y este siempre estuvo al servicio de los ideales de la independencia de las coronas españolas. Algunos temas fueron la independencia de los países latinoamericanos, la búsqueda de la libertad y el enfrentamiento entre culturas. Algunos recursos literarios que se manejaban era nunca se combinaba la tragedia con la comedia, siempre lo tomaban muy aparte. Evitaban mostrar la muerte de los héroes en escenas, porque como ellos siempre trataban de resaltar a sus héroes, pero jamás mostraban escenas de sangre en el escenario. Y siempre buscaban realizar ejemplos moralizantes que dejaran alguna enseñanza a los participantes de estas obras. Autores de obras. Encontramos a José Fernández Madrid. Él es un colombiano considerado uno de los fundadores del teatro en Colombia. Sus obras principales fueron Atala y Guatimo. Y para finalizar, vamos a hablar un poco acerca del ensayo. El ensayo fue el género neoclásico que por excelencia permitía a los ilustrados compartir sus ideas críticas acerca de la sociedad. El ensayo tuvo gran auge en el siglo XVIII y se caracterizó por infundir en los latinoamericanos la búsqueda de una independencia intelectual. ¿Cuáles eran sus temas? La identidad nacional y la soberanía de los pueblos americanos, el valor del hombre americano y ideales liberales. Algunos recursos literarios que se manejaban era que se incitaba a la búsqueda de la independencia y el empleaban juicios críticos hacia las situaciones que se estaban viviendo en ese momento en su contexto cultural. Algunos de los autores y obras es Eugenio de Santa Cruz y Espejos. Él es un renovador cultural, creador de folletos críticos de la sociedad, de la situación social. Él era ecuatoriano. Él lo que buscaba era siempre criticar a la sociedad por todos esos hechos y revoluciones que se estaban viviendo
en su país. Él fue, él vivió un tiempo en Bogotá y desde aquí enviaba sus escritos hacia Ecuador. Bueno muchachos, esto es un poco acerca de la literatura neoclasicista del Latinoamérica. Espero que les haya gustado y nos vamos a seguir realizando algunas actividades. Muchas gracias.